Perfecto. Entonces, ahí se está grabando y ahí estoy compartiendo pantalla. Les decía que hoy día vamos a llegar hasta el arte pop, más o menos 1970, que en realidad el arte pop parte en 1960, en los 60, pero terminamos ahí para la próxima clase decir las últimas cosas y el siglo XXI y conversar sobre lo que queda de arte. ¿Ya? Hoy día hay harta información, así que, pero vamos a partir bien ordenados. Ya, silencio. Siglo XX, ya, esto lo voy a mover para el lado. Siglo XX, mire, fíjense aquí en la pantalla que esto es clave para orientarse tanto en la historia, pero principalmente en la historia del arte. Acá, Europa, puse la bandera de la Unión Europea, porque hay tres momentos. El momento preguerra, ya, el momento preguerra, el momento bélico, o sea, la Primera Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y después lo postguerra, esta Guerra Fría y todo. En el arte, el centro artístico antes de las guerras mundiales, o sea, el centro artístico en realidad hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial siempre fue Europa. Y después, ustedes saben que los artistas salen escapando y después de la Segunda Guerra, el centro artístico pasa a ser Estados Unidos. Bueno, y se habla de vanguardia histórica a todas las primeras vanguardias, ya hasta el año 45, y segundas vanguardias desde el año 45 para adelante, pero pero llega un punto antes de ya 1970, 1980. Está ahí pegado, soy yo. Ya, no, si parece que sí. Benja, está pegado. Ya, a ver, ahí se escucha. A ver, ahí, ¿me oyen? ¿Me muevo? No, está pegado. No, yo creo que no te muevas mucho, porque, no sé, Ya, pero estaba pegado. Está pegado, pero ahora está bien. Ya. Ahí está. Ya, voy a... espérate, es que quiero desactivar mi cámara. Ya. Total, lo importante es que se escuche. Yo estoy viendo todo el rato sus caras para ver si ustedes se mueven. Ok. Ya. Ya, entonces, bueno. La cosa es que empiezan las segundas vanguardias, pero después ya a partir como de los años 70 y de los años 80, ya la cosa se diluye. Hoy día no estamos en ninguna vanguardia específica y del 2000 en adelante ya la cosa se diluye bastante. Por eso, atención con esto. Fines del siglo XX está muy diluido para hablar de vanguardias, ¿ya? Bueno, pero vamos viendo cómo se desarrolla la historia. Ya vimos los tres primeros movimientos, los primeros ismos del siglo XX, cubismo, expresionismo, fauvismo, y hay toda una atmósfera, ya hay toda una sensación, unas ganas, que es muy de la modernidad, unas ganas de, lo que puse ahí, romper la tradición con un lenguaje original y experimentación. Eso marca mucho el inicio del siglo XX, ¿ya? Imagínate todo lo que hemos vivido nosotros como curso de historia del arte y cómo hemos visto el péndulo del arte y ahora en el siglo XX ya está esa obsesión por innovar, mucha fe en algo totalmente nuevo. Los ismos, aparecen miles de ismos y todos los ismos tenían un manifiesto. Después
futurismo, surrealismo, dadaísmo, todos tenían su manifiesto. Había un entusiasmo por empezar algo nuevo, por ser la vanguardia que la rompe, ser la vanguardia que tiene como se dice, como la última chupada del mate. Y después ya todo eso, ya con la posmodernidad, todo eso se va a hacer agua, pero vamos de a poco. Estamos antes de las guerras, 1900, y en 1909, fíjense una cosa, que acá yo voy poniendo los números del año, ¿cachai? 9, no pongo 1909, solo 9, ¿ya? 1909, el futurismo que aparece en Italia y, mira, lo más importante es que ustedes como que con los ojos bien abiertos vean, cachen cuál es la estética del futurismo. Así es el futurismo. Es como que el futurismo nace en Italia y está ligado incluso con grupos como con la cosa tecnológica, con la velocidad y con una cosa del progreso fascista. Los futuristas tienden a ser más del lado fascista. Había un entusiasmo por la velocidad, la tecnología, el progreso. Entonces el futurismo, si ustedes fíjense en esta imagen, es una suerte de cubismo, porque están muy influenciados por el cubismo, pero ahora es en movimiento, velocidad. Entonces, el principal exponente, uno de los principales exponentes del futurismo, ¿ya? Es Giacomo Balla, que es fácil acordarse, Balla, es como Balla, un hueón como Balla, ¿cachai? Entonces, Giacomo Balla, velocidad. Los futuristas tenían una frase que era algo así como, ya no es, ya la belleza no está ni en la naturaleza ni en la Venus y en la Venus de Milo. La belleza está en la velocidad de un coche, en la velocidad de una locomotora. Ese era el placer estético de los futuristas. Acá, bueno, acá vamos a ver principalmente pintura, pero la mayoría de los ismos, la mayoría de las vanguardias tenían pintura y escultura, ¿ya? Aquí el otro futurista, Boccioni, ¿cachai? Son puros italianos. Entonces, acá, fíjate que... Sí, sí. Aparte que todos estos gallos se conocían, fueron los primeros que hicieron un manifiesto dentro como un movimiento porque los gallos se conocían entre ellos, ¿no? También. Ah, exacto, exacto. Estaba esa cosa de... Como Marinetti. Sí, exacto. Estaba esa cosa de clan, de grupete. Imagínate esa sensación de grupo con el entusiasmo de la novedad, de que hagamos algo nuevo. De, claro, pero efectivamente se conocían, efectivamente se conocían, claro, no es como que estaba uno en el norte de Italia y otro en el sur de Italia y no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no, era bloque. Y entonces, el mismo Boccioni que hizo ese estudio de un caballo, una cosa así, hizo también esta persona caminando. Esa es la onda del futurismo, ¿ya? Fíjate cómo lo que hemos hablado desde el principio de este curso, cada movimiento anterior te sirve, algo te aporta para lo posterior. El cubismo obviamente ayudó al futurismo, ¿ya? Entonces, ahí está. Benja. Sí, sí. Ah, Ya, sí. no, que no se veía el nombre Ya. del artista, Boccioni. Ya. Qué desagradable el favor alejar ventanas de la aplicación compartida. Espérense. Ya. Ya. Mira, mientras estaba el futurismo, aparece un artista que de cierta forma es profético, que de cierta forma profetiza un movimiento que va a venir más tarde, ¿ya? Este artista se llama Giorgio de Chirico, que es importante saberlo, yo creo que muchos lo conocen si ven imágenes de él, ¿ya? Giorgio de Chirico, que mientras estaba todo este ímpetu por lo nuevo, por
hacer cada vez un movimiento que supere al otro, De Chirico dice, oye, basta de tanta cosa como estamos muy apurados, estamos haciendo movimiento tras movimiento, bueno, todavía no habían tantos movimientos, pero él se detuvo como en la parte más misteriosa de la vida. Miren, hizo esta pintura 1910 y ¿a qué movimiento les recuerda? ¿A qué istmo? O sea, perdón, un istmo que iba a venir más adelante del siglo XX. Esa cosa media como paisaje, una cosa media como casi como Dalí. ¿A qué istmo les recuerda? Es como Magritte, es como Magritte eso, ¿no? Claro, exacto. Tiene mucha cosa como Magritte. Surrealismo, Totalmente. surrealismo será. Surrealismo, claro. Yeah. Esto, mucha gente cree que De Chirico es surrealista, pero no es surrealista. Él, como cuando ya se estaba disolviendo todo, entre que los cubistas, los expresionistas, el expresionismo seguía, el fauvismo seguía, pero mientras estaba todo como onda delirando, unos con los cubos, otros con los colores, otros con la expresión, él dijo, oye, a ver, paremos un poco. Vamos hacia como la naturaleza enigmática. Y acá él lo que quería era retornar a un orden enigmático. No es volver a lo que existía en el siglo XIX. Volvamos al orden, pero es enigmático ser humano. La experiencia humana es una experiencia enigmática. Y él va a influenciar a los surrealistas sin ser surrealista, ¿ya? El enigma de una tarde de otoño, 1910, recupera como elementos de la escultura romana. Bueno, él de Chirico, él nació en Grecia, después vivió en Italia, pero recupera una cosa clásica, pero no para volver a la cosa clásica antigua, no, recuperemos lo clásico, pero enigmáticamente, misterio, casi inconsciente, pero todavía no se habla de inconsciente. Y hace esta pintura que es una de las pinturas más famosas de Chirico, que se llama Canción de Amor. Y acá pone elementos que nadie nunca había hecho, un guante de goma, una cabeza como que fuera de mármol o de yeso, y una curiosa esfera. Cáchense que, a propósito de lo que decía Wambo, de que Magritte, cuando vio esta pintura, él todavía no, Magritte era bastante joven, y Magritte con esta pintura decidió ser artista, porque De Chirico es mucho antes del surrealismo, Entonces, De Chirico es como que abre la parte misteriosa, ¿ya? La parte misteriosa, enigmática. Entonces, eso sin ser un movimiento en sí mismo, ¿ya? Entonces, retornar a un orden, pero enigmático. ¿Cachai que el siglo XX se va llenando de distintas propuestas que obviamente no terminan, sino que hay distintas posibilidades? Mientras habían futuristas, De Chirico propone esto, seguían habiendo los otros movimientos. Sigamos, porque el siglo XX es una locura. En ese mismo 1910, ya había un artista expresionista que se llamaba Kandinsky, ¿ya? Que yo creo que todos lo conocen como artista abstracto. Kandinsky era expresionista, ¿ya? Pero en su búsqueda expresiva, empezó cada vez más a ir a la esencia de las formas y a empezar a hacerse abstracto de cierta forma. Entonces, 1910 es donde se fija el arte abstracto.
Mira, diría empieza el arte abstracto, pero hay una pintora que se dice que ella es la que empezó el arte abstracto, que siempre se dice que Kandinsky fue el que inventó el arte abstracto, pero en verdad hay una pintora que el machismo de la historia siempre la ha dejado de lado, pero ahora, de hecho, estos últimos años, con un siglo XXI que sí está con una conciencia de la igualdad de género, sí la está recuperando. Pero bueno, abstracción. Eh, Ella es, ¿cuál es? ¿Sonia Delanoy? ¿Ella? No. Mire, no, pero claro, ella es también, ella es ¿Ves? un ícono, de hecho tengo, claro, ella es un ícono también de parte del grupo de la abstracción, porque de la UNAI también está como paralela a Kandinsky. Y esto le pasa a Kandinsky, porque miren, él hace lo siguiente, fíjense aquí la evolución de él. Él hace este paisaje, 1908, empieza una cosa media fovista, se fijan, y un poco expresionista, y él, cáchense que Kandinsky, y esto lo dice mucho Gombrich, Kandinsky empieza a pensar, ¿ya? ¿Por qué la música, si con la música nosotros sentimos cosas, la música también es muy expresiva, pero la música no se vale de las formas de la naturaleza, se vale de instrumentos. Entonces, podrá haber un tipo de pintura que sea como la música, en que sea solamente sentir, pero no usar ningún comodín. Yo no sentir nostalgia por ver, al pintar un caballo. No sentir tristeza al hacer una persona triste. Ni siquiera hacer como hacían los cubistas, que hacían una botella diseccionada en todas sus formas para filosofar. No, se podrá sentir, pero sin imágenes figurativas. Esa es la búsqueda. Y el arte abstracto está muy relacionado es muy musical. Bueno, en realidad voy a corregir. Kandinsky era muy musical. De hecho, yo sé que muchos de ustedes deben saber los títulos, pero él siempre ponía composición 1, composición 3, porque él quería hacer música visual. ¿Ya? Entonces, así, esto para que entiendan cómo empieza a surgir el arte abstracto en Kandinsky. Miren cómo va evolucionando. Eh, Esta no es la primera pintura abstracta, ya van a ver la primera pintura abstracta, pero ¿cachai? Que se va obviamente haciendo cada vez menos figurativo. Acuérdense que lo contrario de figurativo es abstracto, ¿ya? Es interesante porque los artistas abstractos, ya lo vamos a ver, tratan, como al siglo XX ya sabemos cómo tiene una intensidad increíble, quieren ir como a la esencia de las cosas, a la esencia filosófica de las cosas. ¿Ya? Bueno, esta dicen que es la primera obra abstracta de toda la historia del arte, 1910. En realidad es la primera de Kandinsky. ¿Ya? ¿Cachai? Que está esa búsqueda espiritual. Ojo que los artistas abstractos, no todos, pero la gran mayoría tiene toda una cosa como espiritual, ir a la esencia de las cosas. Muchos estaban ligados se van a acordar del siglo XIX con esto, muchos estaban ligados a filosofías orientales, algunos al Zen, otros al budismo, como otros no necesariamente ninguna espiritualidad oriental, sino que tenían una inquietud por ir a la esencia abstracta, no figurativo, ¿ya? Kandinsky, 1910, ¿ya? Entonces está lo abstracto, para que no se olviden que lo abstracto tiene toda una cosa de abstraerse y sentir cosas casi que espirituales o emocionales con las formas y no con la representación de la naturaleza, ¿ya? Sabemos que la abstracción, y si se fijan acá en el mapita que tengo proyectado, la abstracción sin duda que le tiene que agradecer a lo que viene antes, ¿ya? Pero cáchate que el año 1901 se conocen pinturas de la pintora Hilma af Klint. Igual digo, después les voy a mandar esto
para que tengan todos los nombrecitos, o bueno, algunos pueden estar anotando. Si algunos no están anotando, después los pueden volver a ver el video. No sé cómo se pronuncia. Bueno, Hilma af Klint, ella, cáchate que ella era pintora abstracta, acá está, ¿ya? Ella era medium y tenía toda una cosa esotérica, y ella tenía como una conexión con otros espíritus, y en una especie de trance hacía estas pinturas, ¿ya? Que eran grandes. Hacía estas pinturas, y cáchate que ella, en paralelo, pintaba pintura figurativa, paisajes, y nunca quiso exponer esto, porque dijo, no, esto es algo muy íntimo, muy místico, muy personal. Esto no me van a criticar. Esto es algo mío nomás, esto no está dentro de la historia del arte. Quizás no es arte. Entonces exponía las cosas figurativas, aquí más de Hilma af Klint, pero Hilma af Klint, y ella dijo en su testamento, después de que yo me muera, esperen 20 años para sacar a la luz mis pinturas, porque la gente no lo va a entender. Y murió, pasaron 20 años y le hicieron caso, y toda la gente dijo, pero ¿qué onda? Era una visionaria. Y a pesar de eso, nunca se conoció. Y ahora, últimamente, de hecho, yo en la universidad nunca escuché hablar de ella, pero ahora investigando, porque han habido muchos reportajes de la mujer en la historia del arte, porque siempre ha estado olvidada, y ahora recién, en el siglo XXI, se está recuperando la figura de ella. Bueno, entonces tenemos, ¿cachai? Que ya cuando estamos en lo abstracto, ya cada vez se abre más la mente para un siglo que se viene con todo, con la pregunta, ¿qué es arte? Obviamente, al principio las personas más conservadoras se inquietaban y encontraban que estos ismos eran, ya cada ismo deliraba más en alejarse del arte objetivo, según los críticos del arte, ¿ya? Y eso era también lo que emocionaba a los grupetes de artistas, ¿cachai? Bueno, ya, y en esta misma abstracción, ya 1915-1917, ya esto, bueno, allá acababa de empezar la Primera Guerra, Malevich y Mondrian. Malevich, bueno, no quiero llenar mucho de información, no lo puse, pero no puedo no decirlo. En esta época, en la parte rusa, aparece algo que se llama el constructivismo, que empieza a ser arte abstracto, pero arte de como ideología socialista, comunista, ¿ya? Y de ahí aparece Malevich, ¿ya? Quiero destacar una cosa que se me olvidó. Se suele decir que hay dos tipos de pintura abstracta, de arte abstracto: abstracción lírica y abstracción geométrica. Abstracción lírica es cuando es abstracto, pero es con líneas como sueltas, ¿ya? Más orgánicas. Y abstracción geométrica, más como ordenado, figuras geométricas, ¿ya? Como lo que hacía Hilma af Klint. Bueno, ella era una mezcla. Pero, bueno, esto es muy geométrico, obviamente, no es tan lírico, ¿ya? Pero la cosa es que aparece Malevich, y esta parte es muy emocionante de todo el curso. Yo, desde que estábamos en prehistoria, yo estaba esperando que llegara Malevich, porque Malevich, mira el paso que da, cuadrado de rojo suprematista. Malevich dijo que su movimiento se llamaba suprematismo, y de hecho así se llamaba, pero hablemos de arte abstracto para no llenarlo de tanta información. Cuadrado rojo suprematista. Mira hasta dónde vamos. Mira cómo la mente va avanzando, ¿ya? Emocionémonos cuando vimos los sarcófagos egipcios, donde estaba todo claro, y donde durante 3000 años no cambió el arte. Y ahora, bueno, en un par de años está cambiando brígido. Y Malevich hace este cuadrado rojo suprematista, con toda una teoría detrás, con algo espiritual.
es válido que alguien pueda decir, pero oye, pero si eso es una idiotez, un cuadrado rojo que tiene espiritual. Bueno, sí, te juro que sí había realmente, y estoy seguro que así era, había una idea espiritual, tanto en estas dos pinturas, porque era lo que había empezado Malevich. Buscar un equilibrio de formas, llegar como como en un formato bidimensional, poder equilibrar las formas con una pureza y con un sentido espiritual para llegar a una suerte de clímax visual. ¿Ya? Ahí tenemos el 15, el 16. Y Malevich después va a ir más allá y él decía, no, no, esto no me convence, quiero casi que llegar al nirvana, pero al nirvana como eso bueno, yo sé bueno, yo creo que Juan sabe más de esto y algunos más, yo sé que sí, pero como que a propósito del budismo, como del no deseo, yo no cacho mucho, pero Malevich también quería llegar al máximo nivel de abstracción posible, al máximo nirvana de poder crear una imagen perfecta sin basarse en nada de la naturaleza. ¿Ya? Y en ese camino hace blanco sobre blanco, ¿ya? Blanco sobre blanco, por loco. Igual yo entiendo que pueda generar hoy día genera muchas sensaciones, puede generar absurdo, rabia, esto no es arte, esto sí es arte. Bueno, pero lo interesante es que esto es síntoma del principio de siglo. Cuadrado blanco sobre blanco es síntoma, ¿ya? Pero después va a llegar a hacer, después de blanco sobre blanco, va a hacer su gran pintura, cuadrado negro. Cuadrado negro, por loco. Cuadrado negro. Man. Yo cuando estaba haciendo esta parte de la clase, yo me emocioné. Porque, man, todo lo que hemos recorrido, cuadrado negro. Y porque Malevich también también, porque todos somos hijos de la historia. Y Malevich, como hijo de la historia de principio del siglo XX, llegó a esta solución. Ahí está con mejor resolución. ¿Ya? Y él dijo, de hecho, lo anoté, lo voy a leer rápido. Y él dijo sobre cuadrado negro, sobre cuadrado negro, dijo textual, la sensibilidad se convirtió en el único contenido de mi vida. O sea, él quería hacer una pintura totalmente pura, la mayor pureza posible. El cuadrado es la perfección de la inobjetividad. Tenía toda esa cosa, ¿cachai? Y obviamente también hubo un grupo de personas. Me sirvió lo que dijo Wamba al principio de la clase, porque es bueno recalcar en eso de que obviamente esto eran grupos que se juntaban a conversar, grupos intelectuales, grupos que, no sé, en algún momento se juntaban, lo mismo que pasaba con los impresionistas, se juntaban, imagínate lo que hablaban de cuadrado negro, ¿no? Yo creo que hablaban, 3 horas de cuadrado negro. Entonces, ¿cómo no iba a avanzar el arte en esta frecuencia, ¿cachai? Ya, es Malevich. Y él además expuso, aquí está una de las exposiciones de Malevich, y él, hay hartos cuadrados negros, pero él decidió exponerlo en esa esquina. Entonces, ¿cachai? Que cada pasito nos acerca más a una apertura de mente brígida. Porque cuando lo expones en una esquina, ya estás hablando un poco de instalación, que va a surgir mucho más tarde. Pero ¿cachai? Cada artista avanzaba un poco más que el anterior. Y este era el espíritu, y es que es el espíritu del modernismo, que es diferente del postmodernismo, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, la próxima sesión. Ya, Malevich. Y a la par de Malevich, sale Mondrian con la misma idea. Los primeros cuadros de Mondrian son unos árboles que lo empieza a simplificar y cada vez llega a lo más simple. El Mondrian también, él quiso patentar su movimiento. Así, lo problemático del siglo XX es que cada artista cada artista patenta su movimiento y le pone un nombre. Entonces, por eso hay 8000. Bueno, su movimiento era suprematismo y Mondrian decía que la obra de arte perfecta era una obra donde no hubiera ningún tipo de improvisación y el artista
y el artista tuviera en la mente resuelto todo lo que va a hacer en la pintura. Nada de expresión, nada de improvisación, no. Y además, en su manifiesto, él decreta que solamente el neoplasticismo solamente va a usar los colores primarios, rojo, amarillo y azul, más blanco y negro. Entonces, esa era su militancia. ¿Ya? Eso con Mondrian. Ahí lo puse. Ya para que entendamos cómo parte el arte abstracto. Siguen miles, así que voy a seguir rápido. Acá nos vamos a la chucha. En esta apertura de mente que no paraba, y un poquito antes de la guerra, hay un artista llamado Marcel Duchamp que, porque, mira, mientras avanzaba todo esto, obviamente sabemos que estábamos en revolución industrial, ya estaba avanzando la revolución industrial, ya estaba el poder de armamento empezaba a avanzar, había mucho más objetos. Entonces, y estaba la pregunta sobre qué era arte, qué no era arte. Oye, pero lo de Malevich, ¿es arte sí o no? Y en esta pregunta sobre qué es arte y qué no es arte, Duchamp da un paso más allá y hace los ready-made. ¿Qué es un ready-made? Ready-made, o significa en el fondo un objeto listo, un objeto encontrado, y él hace eso, 1913. Claro, esto no es un objeto encontrado, sino que ha intervenido, pero un piso y una bicicleta, ¿ya? Y esto es un secador de botellas, que se usaba. Se supone que este es el primer ready-made, pero igual acá está intervenido, porque él puso la rueda de bicicleta en el piso, y este es 100% el primer ready-made. O sea, la primera vez que alguien agarra un objeto de uso cotidiano y lo pone en un museo como arte. Y entonces él estaba haciendo esto ready-made y después hizo el ready-made más famoso de la historia del universo. El urinario. La fuente de Marcel Duchamp. Esta obra es importantísima. Si yo hubiera tenido que poner 5 obras del siglo XX, esta obviamente que está. De hecho, entre 3 obras del siglo XX, yo creo que estaría esta. Brevemente, ¿qué pasó acá? Voy a tratar de usar los 2 minutos antes de la pausa. Hubo una exposición en que cada artista, una especie de concurso que cada artista hacía su obra, y él decidió poner un urinario, pero no quiso ponerle su nombre, por eso le puso R. Muth, inventó un personaje, Muth, ¿ya? Para ver qué pasaba, para ver qué pasa cuando yo tomo un objeto y lo descontextualizo. ¿Pasa a ser arte o no es arte? Si yo agarro una taza del water y la pongo en un museo, ¿qué van a pensar los críticos? O sea, si ya Malevich estaba dejando un poco la caga, pero igual el cuadrado negro de Malevich, igual lo hizo Malevich. Entonces, Duchamp dice, puede ser arte, en el fondo lo que Duchamp como que inaugura no es necesario que el objeto que presenta el artista lo haya manufacturado el artista. Solo elegir algo y ponerlo en el museo ya puede ser una obra. Entonces, eso es un poco lo que hay detrás del ready-made, objeto encontrado. O sea, el artista ya puede, cuando el artista elige agarrar algo y descontextualizarlo, ya está proponiendo, ya está haciendo arte. Entonces, en el ready-made, esto es clave, lo voy a leer. Resignificar objetos. Primera vez que un objeto que, entre comillas, no es arte, se lleva adentro de una galería. Por lo tanto, hace cortocircuito. Ahí sí que hicieron cortocircuito los críticos. ¿Ya? La capacidad de elección del artista. Es decir, yo agarro esto y lo pongo acá. Esa es mi propuesta artística. No tengo para qué haber tomado un pincel, un cincel, un lápiz, no. Y con el ready-made se intensifica la pregunta, ¿qué es arte y qué no? ¿Ya? Ya, entonces, estamos en aquí
Se va a cortar y en el mismo link para la segunda parte. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí dejo de presentar. Ya. El mismo link. Vamos bien, vamos bien.